Hola, sean todos bienvenidos a este espacio que se llama Todos los tangos, el tango. Hoy voy a estar hablando con un amigo que es un organizador de festivales. Tiene más de 120 festivales internacionales de tango a sus espaldas. La semana próxima edita el festival número 32, Festival Internacional de Tango de la Ciudad de Granada, y lo emite no de una manera digital, sino que lo emite de una manera presencial, con todas las salvedades del caso y el esfuerzo que es en medio de este año pandémico. El festival se va a realizar entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre en la ciudad de Granada, por supuesto, y tengo la suerte de estar invitado una vez más. Me parece muy importante su opinión en esta charla, su visión del género, porque él arma festivales donde incluye toda la cultura del tango, no solo hace danza y música, sino también poesía, fotografía, teatro, en fin. Todas las expresiones artísticas dentro del género tienen una voz dentro de los festivales que él arma. Y también convoca artistas de todas partes del mundo para formar los festivales. Entonces me parece muy, muy importante que en un medio del género en el cual nos faltan muchísimos promotores y productores de esto, podamos hablar, podamos escuchar cómo opina alguien que organiza festivales. Bueno, no los molesto más, los invito a que se suscriban, den likes, hagan comentarios, siempre viene bien, y ya los dejo con mi amigo Horacio Tato Révora. Chao. ¿Cómo fue tu acercamiento? ¿Cómo fue tu acercamiento al tango? Mira, ¿Existió o no? yo provengo de Córdoba, con lo cual la afición al tango en esa ciudad es mínima, ¿no? Me vengo a Europa por problemas de persecución política de la dictadura militar y termino en Suecia. En un viaje de Suecia a Málaga, bajo en Málaga y entro, como es lógico, por mi temperamento y por llegar a una ciudad española, lo primero que hago es entrar a un bar. En ese bar estaba sonando el tango 1 y me emocioné. Y entonces el camarero me vio visiblemente emocionado y me preguntó, ¿eres argentino? Le dije que sí. Y dice, ¿te produjo nostalgia el tema? Y le dije, no, siento que me han dado una bienvenida. Claro. ¿No? Y entonces le dije la verdad, no hice estrategia por ser simpático, le dije la verdad. Y por decirle la verdad me quedé pensando qué respuesta yo le hice, ¿no? Ajá. Y que a mi juicio esa respuesta fue el punto de partida de todo un hilo conductor de mi concepto del tango. Como instrumento de integración a las ciudades, en el caso mío, que es una experiencia de diáspora, sí, como instrumento de integración y de amor a nuevas ciudades y a nuevas existencias urbanas. Luego me vengo a Granada y me encuentro con un núcleo de poetas que formaron ese grupo de la otra sentimentalidad, que eran letras existenciales y urbanas. Para mí eran tangos. Se forma ahí un núcleo de análisis literario de letras de tango, que aportaban a los poetas locales una visión de una aportación a la poesía urbana. Este fue el punto de partida. Me empecé a apasionar por la letra, sus músicas, la relación existente entre música y letra. ¿Acaso una letra puede tener muchas músicas o hay una música que le va justo, ¿no? Y que no tiene posibilidades de ganarlo? En fin, todas estas reflexiones se hacían en un espacio que fue muy artístico y demás. Fue el punto de partida hasta que comenzaron los festivales, mi experiencia en los festivales, y a mí el tango me cambió la vida, Yo sería otra persona si no me hubiese vinculado al tango. Pero me cambió la vida a partir de los 30 años. Claro. No fue hasta ese momento el tango no formaba parte de tu vida. No formaba parte de mi vida. Eran unos tanguitos que usaba, que mi padre era de Rosario, escuchaba tango los domingos, y una reverberación así secundaria. Yo escuchaba mucho más y formaba parte de mi vida Serrat o los Beatles. Claro. Como le pasó a mucha parte de la juventud argentina, y que cuando
como yo tampoco me gusta mentir respecto a eso, cuando yo describo mi formación cultural, nunca dejo de nombrar a los Beatles, claro, porque es tu generación, claro. O a Joan Manuel Serrat, ¿no? Claro. Como les pasa a muchos, pero no lo dicen porque no son... Pero eso le pasa a todo el mundo, y mucho más con la globalización. Es decir, claro. Cada uno tiene su identidad y la tiene, que yo creo que construir de una manera personal, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Qué es para vos el tango? Primero, por ahí en una situación personal, ¿no? Viste, el tango es mi vida, todo esto lo podemos charlar. De alguna manera lo referenciar así. Pero también, ¿qué es para vos el tango a nivel global? ¿Viste qué es? ¿Qué es una danza, es una música, es una cultura, es una expresión popular? Estas dos cositas me gustaría que me cuentes. ¿Qué es para vos el tango? Casi todo lo que dijiste para mí es el tango. El tango yo creo que es una manifestación cultural que es arte y es tradición popular, ¿no? En el festival yo tengo en cuenta los dos aspectos. El arte se desarrolla en el teatro y la tradición popular en los bailes populares, llamadas milongas, ¿no? Es decir, que es esas dos cosas el tango. Y además el tango es un género como otros que no es igual a sí mismo, en el sentido de que no admite una definición cerrada. Hay que plantear el tango, fue siendo, porque ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Claro. Es decir, yo voy a poner un ejemplo. Copes, cuando llegó al cuarto festival a Granada, dijo, el baile es se merodea fugazmente alrededor de cantantes y músicos, somos unos meros merodeadores, que somos inmediatamente olvidados cuando terminamos de bailar. En esa época no había vídeo, es decir, que cambió la historia, porque el tango no cambia en sí mismo, sino que es un género sensible, y eso es otra característica. Pero sobre todo, antes de nada lo dije, es un género, a mi juicio, urbano. No el único género urbano, pero es un género urbano. ¿Podés hacer una diferenciación entre esto? ¿Podés desarrollar esto de urbano? ¿Qué querés? Sí. Creo que es el único género de todos que ha transitado finales del siglo XIX, principios del siglo XXI, contándonos la historia de la transformación de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, el tango de la primera época tiene mucho más que ver con el peatón que el tango de Piazzolla, que ya están los automóviles. Es decir, que es mucho más cómodo escuchar desde un automóvil a Piazzolla, que te va describiendo el recorrido, que un pam, pam, ¿no? Claro. Recorriendo un ferrocarril, las vías de un ferrocarril en sentido transversal. Es decir, nos va contando las letras, nos va contando, es una historia de la manera de amar el tango a lo largo del tiempo. Los tangos actuales no son los tangos que nos cantaba Gardel, pero son dos verdades de la historia de las letras de tango. Es decir, que el tango es de alguna manera la historia de la ciudad. Y yo le suelo decir, es el síntoma cultural más importante de la historia de la ciudad a lo largo del siglo XX. Si me apuran, una definición cortita del tango, ¿no? Esos síntomas son bajo la forma de la música, de la letra de la canción y de la danza. Y a mi juicio en ese orden, ¿no? Aunque actualmente, con los fenómenos que están ocurriendo del boom de la danza, pareciera lo contrario, ¿no? Pero si uno toma la historia del tango en su conjunto, la importancia y el protagonismo es música, letra y danza, ¿no? En su forma artística, que cambia con el tiempo, y lo otro le llamé tradición popular. Si es tradición, cambia poco con el tiempo. Una milonga del Festival de Granada de tango es muy similar a una de Buenos Aires, y muy similar a una de Berlín, y muy similar a una de hace 10 años, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque es una tradición popular. Entonces, en el Isabel la Católica, en el teatro, en los festivales, el género ha tenido que ir cambiando, y de hecho cambió, muchísimo cambió. Claro. Eso sería motivo de una reflexión. Está muy bien. ¿Y para vos personalmente qué es el tango?
Y bueno, te lo decía en la anterior, en la primera pregunta. A mí me cambió la vida el tango. Me cambió la vida, es decir, yo muchas veces utilizo el tango para comprender más la ciudad en que vivo, la época que vivo, ¿no? Es decir, que yo cuando hablamos muchas veces con los artistas y decimos, ¿qué tendría que decir hoy al tango? Como respondiendo a la tradición del tango, que fue contar la historia actual, ¿no? Sí. Con esto de qué tangos tendrían que surgir de la pandemia y demás. Es Sí. decir, que yo constantemente me hace tratar de pensar lo que vivo. Y eso es un ejercicio que se lo debo al género del tango, ¿no? Está buenísimo. Para los cantautores que tanta relación tengo, yo creo que uno de los grandes ejemplos de relación música y letra Ujú. los tiene el tango. Es decir, que digo, aprendan del tango a meterle música a una letra, ¿no? Claro. Es decir, que el tango es un gran género porque por esas posibilidades que tiene, más allá de ser música, letra y baile. Claro, claro. Es un instrumento que trasciende a cada una de sus manifestaciones. Claro. Y eso hace que yo, que no toco nada, ¿no? Ujú. Soy un apasionado del tango, ¿no? Claro. Y que me siento, cuando estoy con los artistas, a veces me distraigo y me siento uno más, ¿no? Claro. ¿Eh? ¿Vos creés que hay alguna diferencia entre el tango tradicional y el tango contemporáneo? El tango contemporáneo que se hace, ponerle desde los años 60 en adelante, ¿pertenece al tango o es algo aparte? Yo creo que el tango es un género evolutivo. Por Ajá. tanto, Piazzolla es más tango que Arolas, ¿no? Es decir, que, porque si fuera lo contrario, sería un género poco atractivo, para mí por lo menos. Yo sé que a mucha gente nos seduce el tango, pero por otro lado, el otro atractivo que tiene es que cada etapa que fue evolucionando el tango no mató a la anterior. Pasó como una música clásica, ¿no? Siguen vigentes y de alguna manera son fuente de inspiración de artistas actuales, cualquiera de las etapas anteriores del tango. Claro. ¿Cierto? No han muerto, siguen de alguna manera vivas en el tiempo, ¿no? Está buena esa idea, sí. Y por ejemplo, Piazzolla fue una especie de masazo, dicen muchos artistas y yo coincido, ¿no es cierto? El antes y después de Piazzolla es un problema, ¿no? Claro. Pero después de Piazzolla ocurrió una cosa, lo que puede ocurrir ahora, yo creo que pueden ocurrir novedades en el tiempo que se avecina, porque hay una gran calidad de artistas y están ocurriendo cosas muy contundentes que no pueden estar buscando el lunfardo los artistas, ¿no? Claro. Ni el arrabal, ¿no? Eso no puede jugando con el pasado, no, estamos viviendo un presente tan contundente en muchos órdenes, que eso se va a reflejar en el arte del tango y en otras manifestaciones artísticas. Claro. Así que yo creo que eso es inevitable. Pero lo que está ocurriendo, sin hacer ese pronóstico, es una a veces exquisita fusión entre, por ejemplo, Piazzolla y Troilo, ¿no? Que podemos dar muchos nombres que son producto de esa influencia. Garelo, por ejemplo, Marconi, Claro. qué sé yo, ¿no? Es decir, muchos, casi todos los nombres propios importantes que ha tenido el tango después de Piazzolla, son un coqueteo de Piazzolla con algo anterior a Piazzolla, ¿no? Claro. Es decir, y eso me parece interesante también. Me parece una renovación, pero claro, no dieron un paso adelante definitivo. Se han producido y se están produciendo fusiones, pues yo creo que el tango tiene una historia de revolcones, por eso quien habla de la pureza del tango, me parece que es no entender el género, ¿no? Que se habla por ahí de la pureza del tango. Sí, por eso, claro, a veces se habla de la pureza del tango. Es decir, que el género nació de mezcla y evolucionó con mezclas, y va a seguir evolucionando con nuevas mezclas. Claro. El caso que hablé recién es una mezcla de un presente con un pasado anterior, ¿no? Claro, sí. Pero siempre el tango cuando ya, si se hubiese mantenido en purezas, eso lo hemos hablado mucho con Horacio Ferrer, si se hubiese mantenido en la coherencia de la pureza, hubiese muerto hace rato. Es decir, que
justamente el tango está vivo porque es una historia de transgresión, ¿no? La primera gran transgresión fue Carlos Gardel, y después se transformó en un mito intocable, ¿no? Pero se pueden sacar muchas declaraciones cuando nace Gardel, y los puristas pre-gardelianos hablaban de Gardel como un infame. Claro. No quiero dar algún nombre de un famoso. Sí. ¿No? Es decir que... Está muy bien. Está fenómeno. No, que está fenómeno. Lo que está diciendo está buenísimo. Bueno, esto es lo que este es el tango que puede generar pasiones en grandes tertulias y hablar de tango de manera infinita e interminable, ¿no es cierto? Este tango, ¿no? Es decir, la definición de tango en base a datos, ¿no? Sí. Vacíos de concepto, creo que existe eso también, y yo personalmente me sirvo de eso para aprender, ¿no? Claro, está muy bien. Pero no podría aguantar mucho el aburrimiento que me produce, ¿no? Claro, sí. Por supuesto, te entiendo perfecto. Un tango preferido. ¿Tenés algún tango preferido? Sí, eso, viste que uno tiene varios tangos. Es como cuando te preguntan cuál es la actriz que más te gusta. Sí. Pero creo que tendría que nombrar una, Cafetín de Buenos Aires. Mira, está muy bien. ¿Y tenés y alguna orquesta o agrupación? ¿Qué sé yo? ¿Una orquesta? Sí, ¿Se llama agrupación o tengo que decir... grupo, chico, no sé, ¿viste? Sin pensarlo mucho, de primera, Troilo. La orquesta que, por ejemplo, en las milongas, sí. Cuando escucho a Troilo, me digo, bueno, yo que no bailo mucho, por ahí bailo excepcionalmente, pero cuando escucho a Troilo ya no me importa bailar, que no bailar, digo, estoy ¿no? Está muy bien. Sí. ¿Un compositor? Piazzolla. Digamos, me parece que es además de que me gusta mucho escuchar la música de Piazzolla, me parece que es un ejemplo de actitud frente al arte. Muy bien. El año que viene, que haremos el centenario de Piazzolla en muchos lugares, en Chará y también en el Festival de Granada, del mismo modo que este año quise y quiero inspirarme en cómo escribía, ¿no? Digamos, cómo escribía Julio Cortázar, la actitud frente a escribir, inventando palabras, creando situaciones sorprendentes y demás. Yo me inspiré en ese temperamento para programar, ¿no? Y el año que viene, no solamente la obra de Piazzolla que estará presente, sino también estimular a que los artistas tengan la actitud que haya podido tener Piazzolla en su propia obra, con respecto a sí mismos, ¿no? Claro. Es decir, que sea un inspirador del tango actual, digamos, desde Piazzolla, ¿no? Es decir, está que buenísimo. Para mí en ese sentido, por eso no tengo duda de nombrar Piazzolla. Claro, está muy bien. ¿Un autor, digamos un poeta? Eso es más, tendría varios, pero tendría que nombrar uno, quizás Homero Expósito. Digamos que no son tantos los poemas, los tangos, pero hay algunos que con dos tangos ya es historia del tango. Sí. Está muy bien. ¿Un músico? Y bueno, uno que fue el principio de mi experiencia con el tango y aprendí mucho con él, que es Néstor Marconi. Está muy bien. Que fue un poco mi puerta de entrada, ¿no? Es decir, que la época que yo me quedaba calladito, esto que estoy hablando ahora, podía pensar algunas cosas, pero no me animaba ni a decirlas. Era escuchador en esa época, ¿no? Está muy bien. ¿Un bailarín? ¿O bailarina? Aquí te puede sorprender, porque estaría tentado a nombrar a muchos de los clásicos, ¿no? Y en el caso
Miguel Ángel Soto, digamos, pero voy a nombrar, creo que se lo merece, porque tiene la actitud de Piazzolla, Ajá, pero con el baile, que es Hugo Mastrolorenzo. muy bien. ¿Mm? Muy bien, claro, sí, está perfecto. ¿Un cantante? Y no lo voy a nombrar a Gardel porque es mito, ¿no Ujú. es cierto? Da la impresión de que es novio. Entonces, yo, si es masculino, ya nombraría a Goyeneche, y si es femenino, a Susana Renal. Está muy bien. Viste que ahora viene la pregunta esta de que el tango fue un fenómeno de masas en su momento y que con el tiempo, bueno, se fue recluyendo en espacios distintos. Este, los espectáculos de tango que en un momento salieron y dieron la vuelta al mundo, en un momento había un montón, pero también fueron menguando. ¿Qué crees que dos o tres ideas, no, Sí, no todas, digamos, por ahí? es un tema muy hablado y muy Claro, poco concluyente, digamos, porque claro. Pero, por ejemplo, es muy divergente. ¿qué cosas se te ocurren que deberían suceder? O que te Mira, parece que son fundamentales que por un sucedan. lado, yo quiero quitar la preocupación de que yo creo que aunque haya mucho más en los medios, no resolvería el problema. Mejoraría un poco, pero Ajá. no es el fondo de la cuestión. Hoy hay una tendencia que toda la realidad se explica por los medios de comunicación y su manipulación. Yo creo que eso hay que tener mucho cuidado, intentarse de ver la realidad al revés, ¿no? Que la idea hace la realidad y no la realidad la idea, ¿no? Es decir, me parece que... Y con eso pasa algo parecido, ¿no es cierto? Que si luchemos porque esté en los medios. Está muy bien eso, pero eso no resolvería sustancialmente el problema. Dicho esto, después otro complejo, que volvamos a que sea popular. Yo no creo que volver a ser popular, a que sea de nuevo popular el tango como lo fue, ¿no? Como fue el jazz y ya no lo es, ¿no? Es decir, y que se puede convivir con un tango que sea cada vez más rico artísticamente, que pase de cultura popular, que lo fue, a un arte de culto, como es el jazz y es el flamenco también, ¿no? Es decir, que la mayoría de la población de Andalucía no está interesada en el flamenco, le pasa lo mismo como la población argentina. Y Claro. nadie vive acomplejado porque sea así. Pero son numerosísimas minorías que conviven estos géneros, ¿no? Lo interesante es que no sean menos de lo que pueden ser, porque nos equivoquemos, ¿no? Es decir, que tratemos de tener estrategias que estos géneros sean lo suficientemente respetados para que sean imprescindibles, ¿no? Es decir, que ninguna ciudad, fíjate, voy a ser ambicioso, del mundo pueda darse el lujo de hacer una programación cultural sin festivales estables de jazz, de tango, como ocurrió casi con jazz. Es decir, claro, esto es uno de los objetivos a plantearse. No lograr mayorías locales, sino que esté diseminado por todo el mundo, que es lo que está ocurriendo. La teoría de los 1000 Vietnam, ¿no? La teoría de Che Guevara de... Claro, claro, es decir, y entonces, de alguna manera eso está ocurriendo. Piazzolla hizo un caminito solo, que aparece programado en casi todos los repertorios de festivales de música clásica y de jazz. Aparecen los dos. Bueno, ese es un extraordinario, me parece, ¿no? Que incluso a veces estaba más bienvenido en alguna época en esos festivales que en los festivales propios de tango. Sí, claro, ¿no? Por supuesto. Sí, entonces, esto a mí me parece que hay que defender. Yo, por ejemplo, planteo, cuando voy a proponer un festival de tango, en Argentina no, porque es obvio, ahí lo tienen como suyo, pero cuando no lo tienen como lo suyo, yo digo que es un error, lo tienen que tener como lo suyo, como tienen el jazz, y como tiene que haber festivales estables de flamenco, jazz, tango, música clásica. El tango tiene que traer. Esta es la lucha a realizar. En festivales, en programaciones, en discografía, para un productor discográfico tiene que tener el tango, título de tango. Si no, le está faltando algo. Si es una discográfica que pretende ser más o menos completa, ¿no? Es claro. decir, esta es jerarquizar el género de lo que se plantea, ¿no? Y después, para que se haga masivo, será
de alguna manera ha ocurrido, digamos, por ejemplo, por un caso que me ha tocado cerca, porque fui medio el instigador, cuando Enrique Morente canta Chiquilín de Bachín de Horacio Ferrer y Piazzolla, hace que por lo menos en Andalucía, Chiquilín de Bachín sea un tema conocido. Claro. ¿No? Es decir, si Rosalía con un tema de tango y lo canta a su manera, ese tema pasa... Claro, sí, como estrella cantando Volver. Y el autor se enamora de Rosalía, ¿no? Claro. Porque, Sí. Sí, funciona. Eso sí, está funcionando en alguna medida, ¿no? Está funcionando en alguna medida con algunos autores en mayor o menor medida. Con flamenco hay muchos autores de flamenco que han hecho tango y han hecho que tango se transforman por ejemplo, es un tema conocido, Garganta con Arena. Ahora, en España ya es un tema conocido. Sí. Y si no hubiese sido interpretado por gente fuera del tango, sería un tema que no lo menciona nadie, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Por supuesto, sí, es así. La vía para lograr repercusiones de tema es apelar a otros géneros, ¿no? Esta para mí es la estrategia. Y la otra estrategia es defender el género de una manera exquisita, darle calidad. Es decir, este es un género que no pueden darse el lujo un programador cultural serio de no tenerlo en cuenta en su programación, ya sea en la forma de festivales o en la forma de actuaciones aisladas. Claro, está muy bien. De todas las cosas que contiene el género, de todo lo que es, que vos sos una de las personas que más debes tener la visión global de lo que es el género, ¿no? Como programador luchás con los diferentes cantidades de artistas y ves un montón de tango a diario. ¿Qué cosas no te gustan o qué cosas no te gustaron nunca, que te gustaría que fuesen distintas, que te parece que tendrían que ser de otra manera? Yo creo que tanto a nivel periodístico como a algunos aficionados, me parece que es negativo para el género una tendencia actual, no antes, a identificar el tango es una danza, lo habrás visto, ¿no? Sí. Claro. El tango arrabalero, no existe el arrabal en ningún lado, pero sigue siendo arrabalero. Y todos esos tópicos del tango, que yo lucho constantemente cuando doy las conferencias de prensa, digo, por favor, ya no es arrabalero, ¿no? Claro, y danza es también una danza, pero no es una danza el tango, es también una danza, ¿no? Es decir, eso es lo que más creo que le hace daño al género, y yo personalmente tengo algunas obsesiones en ese sentido para tratar de que el tango es cultura urbana, más que cultura nacional. La cultura nacional es la utilización política que hace un país, Argentina, de un género de gran proyección internacional. En ese sentido, cultura nacional. Pero un punto de vista antropológico, cultural, riguroso, es una cultura urbana. Claro, ¿no? Está muy bien. Sí. Está fenómeno. ¿Crees que es verdaderamente fundamental el bandoneón dentro del tango? ¿Se puede hacer tango sin bandoneón? El bandoneón aporta clima de tango cuando es no tango. El único instrumento que logra que tú metes en una cosa de cerrar un bandoneón y suena tango, ¿no? Pero metes cualquier otro instrumento y no tiene por qué sonar tango. Está verificado que el tango ya es tocado bajo todas las formas instrumentales, con o sin bandoneón. Pero juega el rol de alguna manera que el saxo al jazz. Es un sonido identificatorio con el género, nada más y nada menos, ¿no? Nada menos, claro. ¿Cómo aprendiste todo lo que sabes de tango? Porque soy un diletante, ¿no? El sentido de que he hablado mucho. Tengo un local que se llama La Tertulia, y de las cosas que más me divierte es pensar este género, porque da a pensarlo, ¿no? He hablado con muchos artistas, he organizado mesas redondas, he hablado mucho con Ferrer en viajes, en coche, en la época que yo escuchaba más que hablaba, ¿no? Y bueno, por supuesto, he preparado textos, he dado muchas charlas, y he
estudiado un poco cuando se trataba de ser así, ¿no? Y me he hecho muchas preguntas, que una de las cuales fueron fecundas, porque a veces depende de lo que uno vaya sabiendo por las preguntas que se formule, algunas preguntas, en fin. Y es lo que me divierte del género del tango, Claro. este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que para ser un buen aficionado al tango hay que gustarle la poesía, no solamente las letras de tango, la poesía en general, gustarle un poco la música, no solamente la música de tango, sino, es decir, que es un género que, por ser en su esencia ecléctico, y tiene que ser uno mismo un aficionado ecléctico con el tango, ¿no? Es decir, Claro. Y no matarlo con pureza, por favor, es decir, que eso es fundamental, es decir, hay que tratarlo. Y la otra cuestión es que yo no creo en los tangueros, por ejemplo, ¿no? Creo en ciudadanos que son aficionados al tango. Creo que hubo tangueros, es decir, que creo que el tango, en la época que fue popular, indujo, en Buenos Aires particularmente, y un poco en Montevideo, y un poco más en Rosario, y se terminó, ¿no? La geografía de los tangueros. Pero lo que no se puede hacer es tomar conductas de 40 años atrás y de otro espacio. Es decir, eso me parece que es un poco patético. Tanguero te referís como al fanático del tango. Sí, ¿no? que tome hasta Como... tomar afectaciones, caminar, vestir, ¿no? Es decir, o dicho de otra manera, no me creo que el tango sea un modo de ser. Que se suele decir, y hasta queda bien decirlo, que es el tango un modo de ser. No creo que sea un modo de ser, ¿no? Está muy bien. Es más, te digo, creo que es mucho más que un modo de ser, ¿no? Claro, está muy bien. Viste que el tango es una cultura, bueno, de transmisión oral, lo fue. Por lo menos cuando yo comencé la manera de aprender las cosas del tango, era con el encuentro personal con los protagonistas del género, ¿no? Y después empezaron a existir academias, escuelas de tango, que formaron músicos, bailarines. Incluso creo que en la Academia del Tango se dictan unos cursos de tango, ¿no? Y hay gente que yo conozco, por ejemplo, que han pasado por ahí, están súper informadas sobre la historia del tango al detalle, ¿no? Y conocen historias, anécdotas, saben de memoria, cronológicamente, la aparición de las orquestas, cómo fueron los movimientos, en fin, ¿no? Un estudio antropológico del tango muy, muy detallado. ¿Qué pensás de este tipo de formación? ¿Pensás que beneficia al género? ¿Pensás que le hace bien? ¿Pensás que encierra a la idea, que no generan la posibilidad de evolucionar en el género? Desarrollame un poco Yo esto. te dije antes que a mí me ha servido mucho esa gente. Hablar con esa gente, coleccionistas, conocedores, ¿no? Es decir, y si no existiesen, sería caminar sobre un lugar resbaloso. De alguna manera te contiene ese tipo de datos claros y estudiados y precisos. Pero lo importante sería no quedarse en eso. Es decir, que digamos, es como una condición necesaria, pero no suficiente, para que el tango tiene la posibilidad e induce y sugiere la posibilidad de vuelos teóricos, vuelos de pensamiento. Entonces, el tango, yo suelo decir que utilicémoslo también como un lente para comprender la ciudad y mejorar nuestra calidad de vida. Sugiero hasta eso, ¿no? Eso con meros datos no lo resolvés, pero sin esos datos tampoco, es decir, hace falta eso, ¿no? Claro. Para construir la dinámica de una historiografía minuciosa y precisa, ¿no? Hay que tener para esa, tener una actitud que una forma de ser, ahí sí que lo justifique, que yo no la tendría, pero conozco amigos que la tienen y yo los respeto y les agradezco que existan. Claro. ¿No? Y la educación
puede formar parte de la educación, puede formar parte también del difundir, ¿no? El género. Quiero decir, así como en las escuelas en Francia, Piazzolla está dentro de la currícula de la categoría de música en los colegios secundarios, el tango, digamos, Yo, por si formara ejemplo, parte de esos lugares. No solo con tango, pero en Granada presenté un proyecto que duró como 7 años para colegios secundarios, en donde música clásica y danza, jazz, flamenco, poesía, teatro y tango. Y las conferencias las daba yo de tango, ilustradas, ¿no? Y hacía una especie de historia del tango desde la reflexión, ¿no? En donde, por ejemplo, hacía de cómo la historia de la ciudad, que ponía ejemplos de Granada también, no solo de Buenos Aires, fue transformando la estilística del tango y la forma de hacer tango, ¿no? Está muy bien. Entonces, a mí me parece fundamental. Así como creo que en la escuela de Granada no debe haber solo flamenco, que se enseñe, tampoco pienso que en Argentina debe haber solo tango, sino que debe haber también jazz y también flamenco. Hago la simetría, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Por supuesto. Cuando en un año hubo un sector, digamos, más nacionalista regional que manejó la cultura, intentaron suspender el Festival de Tango y sale Enrique Morente a decir, si no hay festival de tango, vamos a tener un flamenco más pobre en la ciudad, ¿no? Como que no hay, si no hubiese festival de jazz, tango, etc., ¿no? Y un flamenco, habiendo dicho que el dinero del Festival de Tango iba todo al flamenco, y un flamenco sale a defender el Festival de Tango frente al flamenco. Eso me gustaría también que si algo parecido ocurriese en Buenos Aires, salte un artista de tango y diga, necesitamos un festival de jazz o de flamenco, aunque haya un poquito menos de dinero para el tango. Claro, ¿no? Está muy bien. Al principio está buena eso. Al principio de la conversación me habías dicho que sobre la pregunta 15, que tenía que ver con esto, con la formación, tenías una idea de Marconi. Habías pensado en una conversación con Marconi. Claro. Resulta que, no me acuerdo qué festival, creo que fue el quinto, Marconi me había hecho años antes una propuesta, ya había estado en el segundo festival de Néstor Marconi, y me dijo de hacer un grupo para actuar en Granada. Es decir, con 4 cuerdas, como bandoneón y un piano, un sexteto. Y entonces yo le pregunto, primera época de mi experiencia con el tango, entonces le pregunto, ¿qué prefieres? ¿Que busque artistas, músicos argentinos o músicos de Granada, digamos, de cualquier género? Y me dice, por favor, buenos músicos. No le pregunta de dónde vienen, ¿no? Claro. Y eso, yo dije, tan claro la respuesta, que eso lo enchinché, dije, ya es un aprendizaje, y de alguna manera contesta la pregunta. Claro, yo quiero, sí. ¿no? Quiero la parte de tango, un poquito la enseño yo en poco tiempo, pero un músico que sea mal músico no lo resuelve en una semana. No se resuelve. No se resuelve. Entonces, la formación musical seguro que es una formación. Y en el otro de la balanza, justamente el mundo del flamenco, y en alguna medida en el mundo del jazz, aunque me apuntaba ayer hablando con Fabián Carbone, en el mundo del jazz exige otro tipo, tú también lo podés aseverar, pero en el mundo del flamenco, que yo lo conozco bien, y se puede poner ejemplo, nada menos que como Morente y Paco de Lucía, que no tenían formación formal. Ahora, yo nunca voy a decir que para ser bueno hay que hacerlo de ellos. Y ellos decían, qué pena que no sé más, ¿no? Claro. Eran demasiado geniales para, a pesar de no tener formación, lograron lo que lograron, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Pero me refiero, que sirve para buscar los dos extremos, ¿no? Está muy bien. ¿Te parece que el tango sigue evolucionando? Digamos, ahí está Piazzolla, que molesta un poco para el razonamiento, ¿no? Yo quiero pensar que al menos, por lo menos subterráneamente, y por algunos síntomas que se ven, sigue evolucionando.
¿Me podés dar algún ejemplo de esa evolución? Sin estridencias. Tú mismo eres un ejemplo. Es decir, yo te he escuchado cosas que son nuevas, pero no puedo decir que superaron a Piazzolla. Son después de Piazzolla, ¿no? Claro, son post-Piazzolla. Son después y distintas, ¿no? Tanto creativas que no son más de lo mismo. No sé si lo de la palabra evolución lleva de menos a más, ¿no? Ya es más comprometedor, pero si la palabra evolución la sustituimos con cambio, están existiendo muchos cambios, muchas búsquedas, muchas iniciativas, ¿no? Con aroma de rock, que me parece importante que eso ocurra también, porque me parecería que no tendría otra alternativa el tango de que ocurran esas cosas. Claro, y en las letras, en las letras, en el baile. Y en la letra es lo que más está ocurriendo. El baile también. Un ejemplo es Mastro Lorenzo, ¿no? Como propuesta escénica. Como propuesta de milonga se ve cambios más limitados, porque como dije antes, es una tradición la milonga. Entonces los cambios necesitan más tiempo para producirse cambios, ¿no? Hay algunas milongas modernas que se ramifican de la tradición de la milonga, y yo creo que hay que mirarlas con simpatía, ¿no? Claro. Es decir, pero como te decía en un momento, yo creo que con la calidad de músicos que hay hoy, que no lo había, cuando yo empecé los festivales había una gente muy mayor que tocaba tango en Reducto de Buenos Aires, había un espacio vacío y después venían glorias. Por eso, cuando me dicen cuántas glorias, yo programé en los primeros 5 festivales que no tenía otra cosa. Sí. Y después empiezan a surgir jóvenes de una calidad musical extraordinaria, que por otro lado, ¿por qué no son gloria? Porque no tienen, ¿qué le falta a veces para ser gloria? ¿No? Porque calidad ya tienen mucha, porque van a tener más seguro, porque faltan años que trayectoria de esa camada que hay. Le falta popularidad, porque la gloria es alta calidad y popularidad, eso está verificado. Hay algunos artistas de tango, está reconocido, y pasa también con la literatura, que quedaron ahí como reconocidos por microclimas artísticos y no fueron populares y ya no son glorias, ¿no? Claro. Sí, gloria no es solamente calidad, es también popularidad. Es también popularidad. Llegar a la gente, digamos, claro. Claro, entonces eso genera distintas medidas de mitos. Y entonces, por eso le llamamos glorias, el término gloria del tango. Entonces, un desconocido nunca va a ser una gloria del tango. Entonces, esto es lo que estamos caminando ahora. Es decir, las glorias del tango que quedan no son más de 10, ¿no? Claro. Y punto, ¿no? Es decir, y nuevas glorias del tango no ha habido ninguna en los últimos 20 años. Claro, pero por ejemplo, ¿te parece que experiencias como el tango electrónico o como estas nuevas cosas del tango queer que existen, tienen que ver con la evolución del género o son experimentos? Digamos que yo creo que sin experimentos no habría evolución del género. De alguna manera va a influir positivamente, creo. Es decir, que yo creo que hay que verlo con simpatía. No te digo con identificación, admiración y decirlo mejor, pero creo que hay que aplaudirlo, hay que observarlo. Y si yo fuese músico, jugaría con eso un poco, a ver qué me sirve de eso, de esa experiencia, ¿no? Es decir que, digamos, las ramas también forman parte del árbol, ¿no? Claro. Es decir que eso no es una evolución troncal del género, ni mucho menos. Sí lo fue Piazzolla. Sí, claro, sí, que cambió todo. Aunque claro. en un momento parecía, aunque en un momento no parecía una rama, parecía otro árbol, ¿no?
Está muy bien. Oye, ¿te gusta la música que se pasa en las milongas? Me gusta cuando me gusta la música que se pasa en la milonga. Es decir, que eso puede ser de cada 10 temas uno que me guste, o cada 5 temas uno que me guste, ¿no? Ajá. Y la explicación es muy grande, porque muchas veces me gustan temas menos bailables. Entonces a veces los temas más bailables, para escuchar, son menos atractivos. Si los bailás es otra cosa. Yo bailo poco cuando voy a una milonga, por ahí bailo algo. Entonces no la veo desde la perspectiva de un bailarín, sino la veo desde la perspectiva de una persona que está tomando un vino, viendo bailar y escuchando música. Entonces, Claro. por ahí, si alguna milonga, por ahí, por poner una música exquisita de tango, pone música no bailable, en un momento salen 4 a la pista, yo digo que milonga valiente, arriesgada, yo aplaudiría a un DJ que tenga esa valentía. Ajá. Pero ¿crees que se debería incluir la nueva música en las milongas? Yo creo que sí, pero lo que pasa es que un DJ puede ser que los milongueros no lo convoquen por la segunda vez. Es decir, yo creo que sí, pero creo que tiene resistencia. Eso. Y eso te hago esta pregunta que vos estás muy, muy al día con la visión de esto. Esta comunicación entre bailarines y músicos, ¿no? Entre bailar la música tradicional que aparece en los discos, ¿cuál sería el punto? Digamos, los músicos tendrían que hacer música más bailable al estilo tradicional para que el bailarín la pueda bailar, o el bailarín tendría que hacer algún tipo de trabajo en cambiar su manera de bailar para bailar la nueva música que existe. Yo creo que hay músicos que tienen suficiente calidad, talento y exquisitez que no deberían amoldarse, a no ser que tengan mucha hambre, a las demandas del mundo de la milonga, ¿no? Hay otros músicos que no tienen más pretensiones de creación y demás, que formen orquestas, que más o menos pero que no hacen música contemporánea de tango. Eso, Sí. más o menos su propio estilo dentro de lo que son las orquestas tradicionales de los años 40, y hay esa orquesta, y para música en directo son las que demandan las milongas, ¿no? Sí. Es decir, si tú tienes los músicos más notables que tiene el tango, los programo yo en una milonga, en un festival, y me miran todo con cara de orto, ¿no? Claro. ¿No? Esa es la realidad. Entonces, yo no pienso que lo que yo creo que habría que lograr es que el músico notable, joven, y que está trabajando con la música, la investigación y demás, no tenga esa preocupación, porque tenga espacio de trabajo suficiente como para que luego se vaya con unos amigos a tomarse una copa tranquilo o una milonga. Claro. Y disfrute, pero no que genere esa tensión, ¿no? Uh-huh. Porque hay otra cosa que ocurre. La mayoría del ambiente de la milonga, se pueden haber hecho, digo, la experiencia mía de Granada, sí. 300 personas que van a la milonga. De las 300 que van a la milonga, o más, 400, qué sé yo, van al festival 100. Es decir, que aquel artista que está queriendo ablandar el oído con nuevas propuestas, que en principio pueden ser un poquito rechazables, sí. Pero si las escuchan muchas veces, siempre van a ser muy, muy rechazables. Sí. Son muy poquitos los que van. Claro. Hacen 500 kilómetros y se van directo a la milonga, no van al teatro. Claro, no pasan por el teatro. No pasan por el teatro. Yo termino el festival y a veces voy rápido, por eso llego el primero, y ya la milonga está llena. Sí, claro. Y después llega un goteíto a la milonga de la gente que fue al teatro. Entonces un porcentaje menor. Entonces ni con esa arma tenemos para decir a mediano plazo esta batalla se puede ganar, ¿no? Uh-huh. Es decir, que está difícil esa de poder... sí, se pueden crear alguna milonga que tenga esa especificidad, como hay otra de alguna. Eso sí podría ocurrir, ¿no?
pero ya sería una travesura de gente que quiera, ¿no? Claro, que de un experimento, ¿no? Otro experimento Claro, sería. otro experimento. Pero como cosa general yo lo veo difícil, porque el milonguero, por ejemplo, cuando yo voy a Buenos Aires, levanta con orgullo la tradición de la década tal, y decir que no es que sienten que están mal posicionados, creen que están justos, deben estar. Claro. ¿No? La modificación de eso es muy grande. Es más, yo salgo un poco denostado, digamos, o triste, porque no me siento en mi zona de confort si digo lo que estoy diciendo aquí. Claro. Contigo me siento cómodo, pero no siempre yo me siento cómodo. Te entiendo. ¿Vos crees que el tango es exclusivo de los rioplatenses o te parece que cualquiera de cualquier lugar puede hacer tango? Bueno, para mí yo lo vivo, no, para mí no voy a dar una opinión, voy a dar una constatación. Claro. Es decir, que del mismo modo que ya se sabe que no hace falta ser negro americano para hacer jazz, no hace falta ser rioplatense para hacer tango, ¿no? Incluso empiezan a surgir maestros fuera del mundo rioplatense, porque antes hay maestros del jazz fuera del negro americano, que antes parecía que estaba todo ahí. Es decir, que ninguna duda, ¿no? El tango. Y hay una razón de fondo, y vuelvo al punto de partida. El tango se expresa la ciudad, ¿no? Yo lo veo más difícil que un campesino de donde sea haga tango que un tío de Madrid haga tango. Un campesino donde sea. Claro, como música urbana, claro, como identificación urbana. Ese tiene que recorrer más camino, digamos, porque cualquiera con afición y dedicación, hoy por hoy puede hacerse. Enrique Morente decía una frase que a mí me gusta mucho, y la dijo delante de mí, yo le digo, la voy a anotar, y tú te la leo para ver si está de acuerdo, ¿no? Porque había 5 whiskies por medio, no sé qué. Y Enrique dijo, mucho para la cultura y el arte, mucho más importante que la nación y la sangre es la afición, ¿no? Y para mí es un concepto que, por cierto, no todo el mundo está de acuerdo, pero divide aguas en cómo ver la cultura y el arte, y cómo relacionarse con otros ámbitos, ¿no? De la cultura y el arte. Está muy bien. Yo en ese sentido, para muchos me lo reprochan, pero otros no, las cumbres mundiales del tango ha sido una experiencia colectiva de la cual tú has sido protagonista también. Sí. Que ahí ocurren cosas. Y siguen ocurriendo, de muchas cumbres anteriores, siguen ocurriendo cosas que hacen que de intercambios musicales, culturales, formas, es decir, es una aportación que uno hace el evento y solo ocurren cosas. Y que después a veces uno se entera de esas cosas que ocurren 3 años después. Claro. Sí. Que, totalmente. ¿Escuchás música? ¿Escuchás música? Sí, siempre en el coche, siempre cuando voy en el coche y escucho todo lo que me envían de tango, que me ocupa, ¿no? Me mandan muchas cosas. Un vagón de cosas, ¿no? Y escucho bastante flamenco y música brasilera, un poquito de jazz también, menos. Pero esa sería la correlación de ¿no? Claro. Claro, bueno, hay una parte que es profesional, ¿no? Porque escuchás tango que te mandan. Que es profesional y que hace que yo lo que más escuche sea tango. Porque yo a veces me llevo los CD al coche para escuchar lo que tengo que escuchar, ¿no? Claro. Está muy bien. Y oíme, y la última, ¿qué futuro le ves al tango? ¿Cuál es el futuro del tango? Bueno, está un poco incluido en las conversaciones que hemos tenido antes. Yo, digamos, como soy optimista, yo le veo buen futuro. Si parto del concepto que es un síntoma de la ciudad,
creo que en las ciudades están ocurriendo muchas cosas para que el tango se encargue de alguna manera a expresar eso. Ujú. Hay una materia prima de artistas extraordinaria que hoy tiene el tango, en todas sus manifestaciones. Es extraordinaria. De esa materia prima y de lo que está ocurriendo en este mundo, tiene que surgir de esa confluencia manifestaciones artísticas dentro del espíritu del tango. Porque de otra van a ocurrir. El espíritu del tango tiene que dar su aporte a la época que estamos viviendo. Claro. Entonces, pienso de una manera, aquí sí, es una opinión importante, discutible, pienso que va a tener un futuro promisorio el tango en los próximos 10 años, ¿no? Está muy bien. Bueno, Tato, muchas gracias. No te molesto más. Un placer. Bueno, es un Buenísimo. placer hablar contigo. No, buenísimo, porque aparte, este punto de vista tuyo es muy único, ¿viste? No hay tanto. Claro, no. Y al no ser artista, tengo más libertad. No, porque bueno.